Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 16. Las imágenes, personajes y animes no me pertenecen. 1. Capítulo 16. Puff de narrador. Él. ¿De verdad lo derrotó? Dijo Miyaka, con incredulidad y asombro en su voz. ¡Qué monstruo! Y pensar que solo es un niño, Toshiro tragó saliva, con cada uno de los pelos de su cuerpo erizados por la sorpresa. El campo de batalla había cambiado drásticamente. Lo que antes era un frondoso bosque verde, ahora estaba reducido a tierras cubiertas de cenizas. Los árboles se habían convertido en espectros carbonizados, mientras que la sangre salpicaba el terreno. Algunos cuerpos yacían atrapados entre los escombros. Se los dije, Toji es un monstruo. Era más que obvio que iba a ganar, añadió Hiro con un tono de reconocimiento. Debemos ayudarlo, la marina viene, exclamó Amara, mirando con urgencia a su alrededor. Señor Hiro. 2 de los nuestros han muerto y 4 están heridos, informó uno de los reclutas, su voz cargada de preocupación. Maldición. Toshiro, acompáñalos a los barcos y ponlos a salvo. Nosotros nos encargaremos de la marina, ordenó Hiro con decisión. Sí, señor. Respondió Toshiro, y se dio la vuelta para tomar a 2 de los heridos y comenzar a correr hacia los barcos. Oye, Hiro. Llamó Serena, mirando a Hiro con un tono de preocupación. ¿Qué pasa? Respondió Hiro, girándose para enfrentarla. ¿Ese no es el barco de Garp? Preguntó Serena, su voz temblorosa con un tono de terror. Hiro se volvió rápidamente y vio un barco masivo, escoltado por una flota de 7 barcos de la marina. El buque principal tenía una proa con forma de cabeza de perro, sosteniendo un hueso en su boca. Las velas estaban adornadas con mástiles en forma de huesos y patas de perro, lo que dejaba claro quién comandaba la flota. No me jodas. Murmuró Hiro, entendiendo la gravedad de la situación. Ja 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 ja. ¿De verdad lo derrotó? Esto será una noticia increíble. Exclamó eufórico el pájaro humanoide. Asegúrense de documentar todo, ordenó a sus trabajadores, imaginando la atención que esta historia generaría. Así que aquí están, mocosos. Pensó Garp mientras observaba la isla desde la cubierta de su barco, con una mirada determinada. Garp-san. Estamos a punto de desembarcar, comunicó uno de los marines, con respeto y disciplina. Vámonos antes de que Garp nos alcance. Ordenó Hiro con urgencia, su tono cargado de prisa. Todos asintieron rápidamente y corrieron hacia Toji para ayudarlo a levantarse e irse. Sin embargo, antes de que pudieran avanzar, tuvieron que retroceder rápidamente cuando una bala de cañón impactó en el suelo, creando un enorme cráter. Todos miraron hacia la dirección de la que vino la bala de cañón y vieron a Garp, sosteniendo varios proyectiles en sus manos, listo para lanzarlos. Avancen lo más rápido que puedan. Gritó Hiro nuevamente, haciendo un gesto con la mano para urgir a su equipo. Todos activaron su máxima velocidad para avanzar, esquivando las balas de cañón que Garp lanzaba en su dirección. ¿A dónde creen que van, mocosos? Resonó la voz de Garp en el campo de batalla, retumbando con fuerza. Amara se giró y vio a Garp corriendo hacia ellos. Sin perder tiempo, levantó su mano y liberó un tornado con toda su fuerza. El tornado arrasó con todo a su paso, atrapando a Garp y deteniéndolo momentáneamente. Eso debería mantenerlo ocupado por un momento, comentó Amara. Hiro llegó hasta donde estaba Toji y lo levantó sobre su hombro. Rápido, diríjanse a los barcos. Ordenó. Mientras corrían, escucharon gritos y pasos rápidos acercándose. Eran marines que corrían hacia ellos, listos para confrontarlos. Mamá, Serena bajó la mirada y notó la maldición de Toji, que parecía inquieta. Oye, ¿y el dragón? Preguntó Serena, confundida por la ausencia de una figura clave en la situación. Minutos atrás. Puff de Toji. Ja. Ja, gané, exclamé con euforía y agotamiento. Mi respiración era entrecortada, sintiendo el dolor punzante en cada uno de mis huesos rotos. Guardé mi katana de alma partida, pues sentía que me iba a desmayar en cualquier momento y dejar mi arma no era buena idea. Miré al dragón inconsciente a varios metros de distancia y me arrastré hacia él con esfuerzo. Cada movimiento era un nuevo tormento, pero finalmente llegué a su lado y lo toqué.
Almacénalo, le ordené a mi maldición, mis labios temblando con el esfuerzo. La maldición abrió su boca y comenzó a absorber lentamente al dragón. No puedo más. Susurré antes de perder el conocimiento. Mi vista se nubló y caí en la oscuridad del inconsciente. Time skip. Sentí la suavidad de un colchón bajo mi cuerpo, algo que agradecía después de todo lo que había pasado. Espera, ¿un colchón? ¿No se supone que estaba medio muerto en el suelo? Qué bueno que despertaste, dijo una voz familiar a mi lado, haciendo que girara la cabeza para ver de quién se trataba. Hiro estaba a mi lado, con la mitad de su torso vendado y una de sus piernas sangraba a través de las vendas. Alcé una ceja, sorprendido. ¿Qué te pasó? Pregunté, todavía desconcertado. Garp nos emboscó y tuvimos que enfrentarlo en combate. Nos dio una paliza, pero logramos escapar, respondió con sencillez. Ya veo. Me sentí incómodo, como si me faltara algo. Intenté levantarme, pero mis articulaciones no respondieron. No te esfuerces, me advirtió Hiro. Escapamos a una isla y encontramos a un médico para que te revisara y curara. Según él, la mayoría de tus huesos están rotos, tienes hematomas por todo el cuerpo y tejidos desgarrados. ¿Voy a quedar discapacitado? Pregunté, preocupado. Tu cuerpo se está curando solo muy lentamente, respondió Hiro con calma. Estuviste cerca de perder tus extremidades, así que descansa. Iré a avisar que has despertado. Se levantó y se dirigió hacia la puerta. Espera, ¿dónde está mi almacén? Pregunté antes de que se fuera. Serena lo tiene. Al parecer, se tragó al dragón y lo está almacenando, respondió Hiro antes de salir y cerrar la puerta. Miré al techo, esforzándome por no gritar de dolor mientras mi cuerpo se recuperaba lentamente. Puff de narrador. Hiro salió del cuarto y cerró la puerta detrás de él, sintiendo un alivio al saber que Toji finalmente había despertado después de varios días de inconsciencia. Caminó hacia la cubierta del barco, que en ese momento se encontraba anclado frente a una isla. En la cubierta, se encontraban Amara, Serena, Toshiro, Miyaka y algunos otros miembros de la tripulación. ¿Desde cuándo fumas, Toshiro-kun? Preguntó Amara, notando el cigarrillo en la boca de Toshiro. Desde que escapamos de Garp, ese maldito. ¿Cómo se atreve a romper mi arma? Respondió Toshiro con furia, apretando los dientes. Por favor, ¿te molestas tanto por un simple rifle? Mis espadas fueron destrozadas y no estoy quejándome como tú, se burló Serena. Cállate, nadie pidió tu opinión, respondió Toshiro, molesto. Deberían dejar de pelear, advirtió Miyaka. Silencio, niña. Toshiro se detuvo al ver a Hiro detrás de Miyaka, mirándolo con una expresión de furia. Sí, ambos guardaron silencio. A diferencia de Toji, Hiro no toleraba sus peleas. Hiro, ¿por qué estás tan serio? Preguntó Amara. Esta última estaba sin su kimono habitual, ahora tenía un shorts y una camisa, alrededor de sus tenía unas vendas. Toji despertó, anunció. Miyaka de paralizó al escuchar eso. Lo suponía, ese niño es un monstruo como para que entre en coma por mucho tiempo, rió entre dientes Toshiro. Todos dirigieron sus miradas al suelo y vieron al almacén de Toji. Mamá. ¿Se refiere a Toji? Preguntó Hiro. Toshiro asintió y miró con asco a la maldición. Serena suelta eso, es asqueroso, se estremeció al ver cómo la espadachín lo sostenía como si nada. Puff de Toji. Soy un estúpido, actué como un idiota. ¿Quién en su sano juicio se enfrenta a un dragón sin ningún plan? Me pregunté mientras miraba al techo. El cuarto estaba tenue, iluminado por la luz que entraba por una ventana cercana. No estuve ni cerca de vencer al dragón, pero gracias a que los chicos lo cansaron un poco, tuve algo de ventaja. Debo replantearme mis acciones de ahora en adelante. No planeo morir por hacer algo estúpido. Entrecerré uno de mis ojos, sintiendo cómo volvía esa sensación de malestar y cansancio extremo. Esto es una mierda, pensé, incapaz de moverme mucho. Sentía que si me movía siquiera un centímetro, mi cuerpo se desmoronaría. Toji-chan. Fruncí el ceño al escuchar la molesta voz de Serena resonando por la habitación. Ella era la única que me llamaba así, y siempre con ese tono estridente. Serena, no corras. Esa era la voz de Amara, supongo que tratando de detener a Serena. La puerta se abrió de una patada, y pude escuchar cómo fue arrancada de su sitio. Toji-chan, ¿estás despierto? Preguntó Serena, entrando con energía.
No, estoy dormido, ahora déjame en paz, respondí, tratando de evitar cualquier conversación. Pero yo te veo despierto, preguntó, confundida, su expresión mostrando la confusión. Rubias estúpidas, pensé, deseando que me dejaran descansar. Sentí como alguien se ponía a mi lado y tomaba mi mano con suavidad. Qué bueno que ya te encuentras bien, Toji-kun, escuché la suave voz de Amara. Su presencia era reconfortante y calmaba mi agitación. Yo no diría que estoy bien. Míralo, está hecho un desastre, dijo Toshiro, entrando en la habitación con preocupación. Estaba seguido por Miyaka y Hiro, quienes me miraron con seriedad. ¿Estás loco? Giré mi cabeza hacia el lugar de la voz, provenía de Miyaka, quien me miraba con enojo. ¿Eh? Exclamé, algo confundido. ¿Quién en su sano juicio se enfrenta a un dragón solo y sin ningún plan? Gritó Miyaka, visiblemente molesta. 1. Puff de narrador. Marineford. Garp. ¿Por qué los dejaste escapar? Gritó Sengoku, su voz cargada de frustración. Garp trató de responder. Bueno. Sengoku lo interrumpió. Eres un idiota. Debiste haberles roto los huesos y traído. Garp habló con seriedad. Sengoku, ellos tenían un Lunarian. Sengoku se paralizó, desconcertado. ¿Qué? Mer y Geoise. Así que ahí estabas, exclamó un hombre muy alto de edad avanzada. Su piel era pálida y grisácea, y no tenía vello en la cabeza ni en la cara. Tenía el rostro arrugado, nariz aguileña y cejas finas. Llevaba gafas redondas con montura metálica y vestía un keikoji blanco y holgado, sujeto por un obi dorado que dejaba al descubierto su pecho y abdominales. El hombre sostenía un periódico mientras observaba un grupo de jóvenes, especialmente a una chica morena con alas negras y fuego saliendo de su espalda. El anciano miró hacia el frente, donde había un hombre arrodillado, vestido de blanco y usando una máscara. Quiero que captures a la niña. Haz lo que quieras con los demás, pero trae a la Lunarian, ordenó. Sí, señor, respondió el hombre, y rápidamente desapareció usando Soru. Puff de Toji. ¿Cómo puedes sostener esa cosa sin morirte del asco? Preguntó Toshiro, frunciendo el ceño. Sostenía mi maldición mientras ésta comenzaba a hacerse bolita, luego me la tragué para almacenarla. ¿Te la acabas de tragar? Maldito bicho raro. Exclamó Toshiro, estremeciéndose. Cállate. Serena le dio un golpe a Toshiro en la cara, haciéndolo caer al suelo. Maldita perra, ambos comenzaron a pelear. Suspiré, esos dos nunca cambiarían. Voy a dar un paseo para intentar quitarme el entumecimiento, anuncié. ¿Qué? Si no puedes ni moverte. Exclamó Miyaka, preocupada. Sí, Toji, no deberías esforzarte tanto, intervino Amara, tratando de disuadirme. Las chicas tienen razón, estás muy débil como para moverte tanto, coincidió Hiro. No se preocupen, soy lo suficientemente fuerte como para cuidarme solo, contesté, intentando calmarlos. No lo dudo, pero acabas de despertar de un coma, respondió Amara con seriedad. Me levanté como pude, me dolía hasta el simple hecho de respirar, pero no dejaría que eso me detuviera. Deja que lo haga, solo no te metas en problemas, suspiró Hiro. Tranquilos, sé cómo actuar, dije mientras Amara se acercaba para ayudarme a avanzar. Caminamos juntos hacia la salida del barco. ¿Estás seguro de esto? Me preguntó nuevamente Miyaka, con preocupación. Sí, ya les dije que tendré cuidado, respondí, algo molesto. Llegamos a la salida del barco y caminé despacio. Por favor, no te demores mucho y trata de no meterte en problemas, me dijo Amara, mirándome con ansiedad. Asentí, agradeciendo su preocupación. No planeaba meterme en problemas, pero necesitaba estirar las piernas. Bajé del barco y la isla me pareció hermosa a simple vista. Me estiré un poco y avancé. Ten cuidado, me advirtió Amara. Sí, lo tendré, respondí, intentando no parecer molesto. Me tratan como si fuera un niño, pensé, sintiendo una leve irritación. Extendí mi haki de visión y, como lo esperaba, pude percibir la presencia de Hiro a varias decenas de metros de distancia, probablemente tratando de vigilarme. Me alejé lo más rápido posible para salir del rango de Hiro, pero procuré no parecer sospechoso. Debo admitir que el lugar era impresionante. Me adentré en un bosque con árboles de gran tamaño. Me detuve al sentir ese familiar sabor a sangre en mi boca. Mientras estaba en el barco, traté de ocultar el terrible malestar que sentía.
La desagradable sensación había vuelto, y era peor que nunca. Sentía que iba a desmayarme en cualquier momento, pero no podía permitirme mostrar debilidad ante ellos. Maldición, creo que me voy a desmayar. Murmuré antes de caer al suelo inconsciente. Mi cuerpo no aguantó más. Salto temporal, tiempo desconocido. Abrí los ojos con dificultad. Supongo que me desmayé, era cuestión de tiempo. Oye, ¿no crees que desmayarte en medio de la nada es bastante peligroso? Escuché una voz desconocida a mi lado. Moví mi cabeza con esfuerzo hacia la dirección de la voz. Vi a una niña de casi mi edad, con cabello corto negro hasta los hombros y ojos azules. Llevaba un vestido blanco y un sombrero marrón. Espera. Esa cara la reconozco. ¿Nico Robin? Sí, ella era Robin. ¿Pero qué hacía aquí? ¿No se suponía que debía estar en el West Blue? ¿Cómo es posible que esté en la Grand Line? Oye, ¿me escuchas? Deberías levantarte o podrías enfermarte, insistió ella. Fin. ¿Qué les pareció? ¿Debería mejorar algo? Lamento si no he podido responder a sus comentarios, la falta de tiempo me lo impide, pero trataré de responder sus comentarios en este capitán. Capítulo 17. Las imágenes, personajes y animes no me pertenecen. Capítulo 17. Puff del narrador. Toji Fushiguro, con su ropa rasgada y quemada, estaba anonadado. Su mente se quedó en blanco al ver a quien se suponía era Nico Robin. Ella estaba frente a él, mirándolo con curiosidad. Oye. ¿Estás bien? ¿Tu ropa está hecha un desastre?, preguntó. Al escuchar la voz, Toji volvió a la realidad, bajó la mirada y vio su ropa rasgada y quemada. Ni siquiera se había dado cuenta del estado de sus prendas. Levantó la mirada hacia la chica, bastante aturdido. Nico Robin estaba más que intrigada. Acercó uno de sus dedos y trató de tocar su mejilla. Por puro instinto, Toji se echó hacia atrás rápidamente. Robin no pudo evitar exaltarse ante el brusco movimiento. Oye. ¿Estás bien? Volvió a preguntar. Sí, respondió Toji sin pensar muy bien en su respuesta. Trató de levantarse, pero sus piernas aún resentidas por la anterior batalla con el dragón no resistieron. Cayó desplomado al piso boca arriba. Toji frunció el ceño, sintiéndose ridículo. Estúpidas piernas, susurró. El sonido de una risa llegó a los oídos de Toji, este volteó y vio a la causante. ¿De qué te ríes? Le preguntó Toji a Robin, frunciendo el ceño con un tono de irritación mezclado con curiosidad. Yo. De nada, respondió Robin, sonriendo de forma juguetona mientras sus ojos brillaban con picardía. Sin saberlo, Toji había bajado su guardia por completo. ¿La razón? Conservaba la imagen pícara y amable de Nico Robin de su vida pasada. Isla Haya. Ya veo, eres una existencia muy interesante, Toji Fushiguro, dijo un hombre vestido con un uniforme blanco y una máscara del mismo color. El hombre estaba en el aire, usando gepo para mantenerse. Debajo de él, el bosque, antes verde y frondoso, ahora estaba hecho cenizas. Tienes un gran potencial. Es una lástima que tengas que morir, dijo el hombre mientras descendía al suelo y caminaba hacia las orillas de la isla. Puff de Toji. Era raro, pero me sentía completamente cómodo ante la presencia de Robin. Ni siquiera nos habíamos presentado y ya estábamos hablando tan casualmente. Oye, todavía no me has dicho tu nombre, dijo Robin. Salí de mis pensamientos al escuchar su voz. Toji Fushiguro, contesté sin pensar, pero cuando me di cuenta de mi error ya era muy tarde. Pude ver cómo Robin se tensaba, sus ojos se dilataron levemente y se puso nerviosa. Pero después de unos segundos volvió a actuar con normalidad. Robin, soy Robin, ella también se presentó. Podía ver cómo sus ojos me miraban con sospecha y miedo. Supongo que se había dado cuenta de mi cartel de búsqueda. Se me había olvidado por completo que durante su niñez se la pasaba saltando de organización en organización para asegurar su supervivencia. Así que, en teoría, en estos momentos debería estar en una de esas dichosas organizaciones. Y tal como lo pensaba, la respuesta llegó pronto. Con mis sentidos mejorados, pude escuchar unos pasos dirigiéndose hacia nosotros. Aparentemente, Robin también se había percatado de estos pasos y volteó a ver. Aproveché ese momento para irme a ese lugar lo más pronto posible. De los árboles, dos sujetos salieron. Estaban vestidos con gabardinas blancas y sombreros marrones.
Me alejé de la zona y me detuve entre dos árboles bastante grandes. Con mi haki de visión, me aseguré de estar lo suficientemente alejado. Soy un imbécil, dejé la cautela a un lado, suspiré. Ya no podía hacer nada para remediar mi error. Como pude, traté de regresar al barco. Alejarme del barco, a pesar de que mi cuerpo estaba al límite, había sido una muy mala idea. Me apoyé en los árboles y caminé hacia los barcos. Cuando estaba a punto de llegar, me enderecé y actué como si nada hubiera pasado. Me tragué mi fatiga y subí al barco. Fui a la cabina principal y encontré a los chicos reunidos comiendo galletas. Toji-san, qué bueno que hayas vuelto sano y salvo, saludó Miyaka. Sí, qué raro, normalmente siempre te metes en problemas cuando te dejamos solo, dijo Amara con sospecha. Ajá, qué cosa más extraña, añadió Serena. Fruncí el ceño, no sé por quién me tomaban. No era un niño que se metía en problemas con todo el mundo. Los ignoré y me senté al lado de Miyaka, tomé una de las galletas y la mordí. No podía dejar de pensar en Robin. No sé por qué, pero había bajado mi guardia por completo ante ella. Creo que haber salido corriendo de ese lugar fue una mala decisión, no solo forcé mis piernas de más, también las debilité más de lo necesario. 3 días después. A veces pienso que eres un psicópata que ama ver a los demás sufrir, dijo Serena. Me di cuenta de que la tripulación era un asco completo. Si no fuera por Hiro, quien tenía algo de conocimiento en la navegación, nos hubiéramos perdido. Así que decidí poner a los inútiles a entrenar más de lo normal, pero esta vez no sería tan blando. Estábamos en la playa de la isla, y desde que llegamos nos dimos cuenta de que algo andaba mal en esta isla. No soy un psicópata. ¿Que me gusta ver a los demás sufrir? Puede que sí, contesté a Serena. Esto es tan aburrido, bostecé. Amara me trataba como un niño pequeño y no me dejaba salir a entrenar porque, según ella, todavía no me había recuperado por completo. Miré al barco y vi que Miyaka tenía una mirada aburrida y estaba tirando piedras al agua. Me levanté y me acerqué. Iré a dar un paseo, ¿quieres ir? Le pregunté. Miyaka levantó la cabeza y sus ojos se iluminaron. Sí. Contestó emocionada. Saltó del barco y aterrizó a mi lado, estaba bastante emocionada. Serena, esta volteó y me vio con confusión. ¿Qué pasa? Preguntó. Quédate cuidando a los inútiles, yo me iré de paseo, dije. Serena asintió y regresó su mirada hacia los inútiles. Vámonos. Comenzamos a caminar sin un rumbo aparente. No pude evitar mirar a Miyaka. Desde nuestra conversación, había cambiado bastante. Podía notar el esfuerzo que estaba haciendo por controlar sus emociones, lo que en cierta parte me hacía sentir orgulloso. Oye Miyaka, ¿qué recuerdas de tu vida antes de nosotros? Le pregunté. Llevaba mucho tiempo con esa duda y no pude controlar mi curiosidad. Minutos más tarde. Y eso sería todo. Miyaka terminó de contar su historia, era bastante intrigante para decir verdad. Ya veo, así que ibas a ser enviada con Vegapunk. Me pregunto para Q. Me detuve, mi cabeza estaba procesando la información a 1000 por hora. Entonces, ¿ibas a ser usada para hacer a los Serapim? Pregunté bastante confundido. ¿Serapim, qué es eso? Miyaka inclinó la cabeza de lado, bastante curiosa. Espera. ¿En qué año estamos? No he oído hablar de los Shichibukais, así que creo que no existen por el momento, susurré algo perdido. Toji-san, no entiendo de qué estás hablando. Olvídalo, mejor vamos a buscar algo de comer que me muero de hambre. Me levanté de mi lugar y caminé. ¿Pero dónde se supone que iremos? Hay un pueblo a unos kilómetros. Lo más seguro es que encontremos algún restaurante, contesté. Miyaka se puso a mi lado y me miró con atención. ¿Qué me miras? Pregunté algo irritado. Toji-san, ¿por qué tienes esa vista del mundo tan cruda? Preguntó la morena. Me quedé callado por unos segundos. El mundo es una mierda, Miyaka. No importa dónde vayas, no hay paz en ningún lugar. Tal vez no lo entiendas. Pero cuando pierdes lo que más te importa, empiezas a ver el mundo de otra manera. Hiro es igual que yo, perdió lo que más amaba y su visión del mundo cayó por completo. Miyaka me observó en silencio. Supongo que te refieres a la Shion que tanto mencionas cuando estás dormido, me paralicé en mi lugar. ¿Cómo era posible que ella supiera eso? ¿A qué te refieres? Cuando estabas inconsciente, yo te cuidaba en las noches.
Mencionabas mucho sobre una tal Shion y venganza. Incluso te vi llorar una vez, contestó con la cabeza baja. No le he dicho a nadie, pero desde que me regañaste ese día, me esfuerzo por ser mejor y ayudarte en todo lo que pueda. Me quedé callado y continué caminando, sin saber qué responder. Odiaba verme tan vulnerable. Caminamos en silencio, ambos perdidos en nuestros pensamientos. Supongo que ella tampoco sabía cómo romper el hielo. A veces me pregunto si estoy aprovechando mi vida. Creo que la respuesta es más que obvia, dije al fin, rompiendo el silencio, podía sentir como un nudo se formaba en mi estómago. Miyaka, por favor. No seas como yo. Sentí el peso de mis palabras mientras avanzábamos. Sabía que mis palabras eran duras, pero quería protegerla de mi propio destino. Pero no podía seguir en ese tono melancólico. Olvidemos este tema, me estoy muriendo de hambre, dije con una sonrisa. Y ahora que lo recuerdo, nunca me pagaste la comida por ganar en la carrera, añadí, tratando de aligerar el ambiente. ¿De qué hablas? Si llegamos al mismo tiempo, protestó Miyaka, frunciendo el ceño y cruzando los brazos. Te equivocas, yo te gané por 2 milésimas de segundo, contesté, disfrutando de la ligera broma. Miyaka hizo un puchero. Desde su punto de vista, habían llegado al mismo tiempo, solo que con una diminuta diferencia. Te odio, dijo, furiosa pero con un brillo de diversión en sus ojos. Ódiame lo que quieras, pero debes pagarme la comida, respondí, riendo. Esto está bastante bueno, dijo Miyaka mientras se llevaba una cucharada de pastel a la boca. Es lo mínimo que esperaba, esa cosa costó casi 200 berríes. ¡Qué horror! No sé por qué las cosas son tan caras, respondí, agitando la cabeza en desaprobación. Oye, ¿y tú qué te pediste? Espero que no sea nada muy caro, dijo, echando una mirada a mi plato. ¿Un helado de vainilla? Pensé que te pedirías algo un poco más, ¿eh? ¿Refinado? Con eso de que te fascina la destrucción y la venganza, añadió con una sonrisa traviesa. Pude sentir cómo mi cara se ponía roja. Esta niña tenía un extraño talento para hacerme enfadar rápidamente. La ignoré y continué comiendo mi helado con tranquilidad, pero a la vez estaba alerta. Desde que entramos al pueblo, había sentido muchas miradas en mí, aunque la mayoría se enfocaba en Miyaka. Supongo que sus rasgos la hacen parecer algo exótica por estos lugares. Pude escuchar cómo la puerta del establecimiento se partió con un fuerte golpe, varios sujetos entraron con armas en mano. Los empleados y los clientes se tiraron al suelo, temblando de miedo. 2 de los cocineros rápidamente tomaron una caja y la pusieron en una de las mesas antes de arrodillarse. Vaya, esto fue más rápido de lo habitual. Siéntanse agradecidos. Gracias a su rapidez, solo mataré a 2 de ustedes, dijo el líder del grupo con una voz helada. La gente se estremeció y se mantuvo agachada, rezando para no ser elegidos. Oigan, ¿por qué ustedes 2 no están en el suelo? ¿Acaso quieren morir? Gritó el líder, señalándonos. Señor, creo que son forasteros. Nunca los había visto antes, dijo uno de los vasallos, mirándonos con desconfianza. ¿Y esa niña? ¿Qué clase de raza es? Jadeó sorprendido. Decidí ignorar a esos idiotas y continué comiendo como si nada pasara. Miyaka también comía tranquilamente. Por lo que podía sentir, esos tipos no eran una amenaza. Malditos mocosos, les enseñaré a respetar, dijo el líder, tomando una pistola de su cinturón y disparando. Incliné la cabeza a un lado, dejando que la bala pasara de largo. ¿Esto es en serio? No puedo estar tranquilo ni un momento, murmuré, volviéndome hacia los agresores. Llevaban gabardinas blancas con sombreros marrones. Levanté una ceja, reconociendo sus atuendos. Oh, qué casualidad, dije, notando a Nico Robin a un costado. Ella me miraba con los ojos abiertos y llenos de miedo. Miyaka, ¿trajiste tu espada? Sí, respondió Miyaka, alcanzando su espalda para tomarla. Dámela, me encargaré de estos idiotas. Tomé la espada que me ofrecía. Les daré 10 segundos para que se vayan o los mataré a todos, declaré, apuntándoles con la espada. 10. ¿Qué rayos dices, mocoso de mierda? Se burló uno de los vasallos. 9. Jeje, mocoso estúpido. 8. Oigan, creo que deberíamos retroceder, advirtió Robin. Ella cruzó sus brazos, mirándome con cautela y miedo. 7. El ambiente se volvió sombrío y Miyaka se apoyó contra la pared, sujetándose fuerte.
6. No deberías jugar con esas armas, te podrías lastimar, se rió entre dientes el líder del grupo. 5. Los segundos pasaban lentamente. Los idiotas seguían burlándose, y sentí que la paciencia se me agotaba por completo. 2, dije, apretando la empuñadura de la espada, estos tipos ya habían colmado mi paciencia y no les iba a tener piedad. 1. Robin retrocedió, sus ojos se abrieron como platos y sus manos empezaron a temblar visiblemente. 0. La cuenta terminó, y me lancé listo para asesinar. Jeje, ¿qué harás, niña? El líder del grupo no terminó la frase. Su cabeza cayó al suelo, rodando hasta detenerse frente a sus camaradas. ¿Jefe? La incredulidad en la voz del vasallo fue reemplazada rápidamente por pánico. Durante los siguientes 30 segundos, corte y desmembre a los idiotas con movimientos precisos y calculados. Algunos intentaron escapar, pero ninguno fue lo suficientemente rápido. Robin miraba todo esto con horror. Sus manos cubrieron su boca para ahogar un grito, y su cuerpo empezó a temblar incontrolablemente. Me detuve en medio de los cadáveres desparramados, mis ojos encontraron los de Robin, que ahora estaban llenos de terror. Lárgate o te mataré a ti también, dije, mi voz fría y sin vacilaciones. Robin se quedó paralizada por un segundo, sus ojos llenos de lágrimas. Luego, como si mi voz la hubiera despertado de una pesadilla, se dio la vuelta y salió corriendo, tropezando con los cuerpos en su prisa por alejarse. El establecimiento quedó en un silencio sepulcral, solo roto por los sollozos ahogados de los empleados y clientes que aún se escondían. Me giré hacia Miyaka, que seguía apoyada contra la pared, su rostro pálido pero sus ojos llenos de una extraña mezcla de fascinación y miedo. Vámonos, mi humor se fue a la mierda por culpa de esos imbéciles, dije, girándome para salir del local. De la cocina salió un tipo gordo y con una cara enojada. Oye tú, niño, ¿qué crees que? No pudo terminar de hablar, pues su cuerpo fue partido a la mitad en un instante. Bajé la espada ensangrentada, no estaba de humor para escuchar a este idiota. Miyaka se comió lo último que quedaba de pastel y se paró, llevándose también el vaso de helado que había comprado. Salimos del local en silencio, mientras los gritos de las personas resonaban detrás de nosotros. Toji-san, ¿por qué no mataste a la niña? Preguntó Miyaka. Ella es Nico Robin, con una recompensa de 79.000.000 de berries. Planeaba hacer que se uniera a nuestro grupo, pero ahora lo veo más difícil, respondí. Miyaka asintió, comprendiendo. Miré la espada ensangrentada en mis manos, recordando el momento que marcó el inicio de mi camino a la desgracia. Fue aquel día, cuando la desesperación y el odio me llevaron a matar a ese niño. Desde entonces, todo cambió para mí. La primera vez que quité una vida, sentí una mezcla de horror y poder. Fue el comienzo de mi declive mental. Matar gente ya no era nada raro para mí. Cada asesinato se había vuelto una rutina, una acción sin alma. Observé mis manos, las manos de alguien que había arrebatado muchas vidas, las manos de alguien que no tenía reparo en acabar con las esperanzas de las personas, las manos de un monstruo. Pensaba que podía proteger a los que me importan, que mis acciones eran justificadas, murmuré, más para mí mismo que para Miyaka. Pero cada vez que mato, siento que pierdo una parte de mí. La línea entre justicia y venganza se desdibuja más y más. Seguimos caminando, dejando atrás el eco de los gritos, con el peso de mis decisiones pesando aún más sobre mis hombros. Fin. Y ya está, gente, como siempre lamentó la tardanza, tuve que rehacer el capítulo como 3 veces porque no estaba satisfecho con el resultado, sin más me despido. Capítulo 18. Sí, estuve ausente un tiempo, planeaba estar fuera más tiempo pero me tragué mi pereza y me puse a escribir, sin más, sigue el cap 18. 1. Las imágenes, personajes y animes no me pertenecen. Capítulo 18. Toji, sálvame, por favor. No dejes que me hagan esto, suplicaba una voz que resonaba en lo más profundo del corazón de Toji. Por favor. Shion. Toji, confundido y aterrado, levantó su mano instintivamente y comenzó a correr en dirección a aquella voz tan conocida y querida. No, por favor. Oh, Dios. Toji, ayúdame. Te lo suplico. Por favor, la voz de Shion se quebraba, llena de desesperación y miedo. Toji sintió un nudo en el estómago. Aceleró el paso, corriendo con todas sus fuerzas, mientras el pánico y la angustia se apoderaban de él.
La voz de Shion parecía tan cercana y, a la vez, inalcanzablemente distante. Shion. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Toji, cayendo libremente mientras corría, desesperado por alcanzar la fuente de aquella voz angustiada. No, no. Toji, ayúdame. El grito de Shion, lleno de pavor y desamparo, resonó en el aire, amplificando el desespero de Toji. Su corazón latía con fuerza, cada latido un eco de la urgencia y la impotencia que sentía. Las sombras de sus peores temores se cernían sobre él, y cada paso parecía arrastrarlo más profundo en una pesadilla de la que no podía escapar. El escenario que se desplegaba ante sus ojos se difuminaba con cada lágrima que caía, y el paisaje parecía un laberinto sin salida. Shion. Toji se levantó de golpe, con el cuerpo empapado en sudor. Miró sus manos, temblorosas y frágiles, como si no fueran suyas. Se llevó las manos a la cara y reprimió un grito ahogado. Sentía un leve dolor en el pecho, una punzada persistente que parecía un recordatorio de su impotencia. Con su mano derecha tocó la zona, bajando la mirada. Con su otro brazo, apartó las sábanas y salió de la cama. Tambaleándose un poco, logró salir de la habitación. Recorrió la sala del barco con la mirada gacha, el eco de su propio nombre resonando en su mente. Salió a la cubierta del barco y se quedó mirando el mar por unos segundos, buscando consuelo en la vastedad del océano. Miró al cielo oscuro mientras apretaba los puños, su mente reviviendo el tormento del sueño. Después de tanto tiempo, su mente finalmente se quebró. Cayó de rodillas al suelo, su peso soportado solo por el dolor que lo invadía. Sus ojos, normalmente firmes y resueltos, comenzaron a lagrimear, formando ríos de angustia que descendían por su rostro. El temblor en su cuerpo era incontrolable, una reacción visceral al tormento emocional que lo consumía. Perdón. Perdóname. Shion. Soy un... murmuró con voz quebrada, las palabras apenas audibles. Apretó sus labios con fuerza, intentando contener el sollozo que luchaba por salir. Sus puños se cerraron tan firmemente que sus uñas dejaron marcas en la piel, un reflejo físico del dolor que sentía en su alma. El viento nocturno acariciaba su rostro, pero no ofrecía consuelo, solo un frío recordatorio de su soledad y desesperación. Toji. Una voz suave y preocupada rompió el silencio detrás de él. Toji volteó su mirada y vio a Miyaka, cuya expresión reflejaba una mezcla de preocupación y confusión. ¿Qué te pasa?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Se arrodilló a su lado y lo tomó de los hombros, intentando ofrecerle consuelo. Déjame en paz, susurró Toji, su voz apenas audible. Su tono era apagado, cargado de dolor y desesperanza. Por favor, dime qué te pasa. Haré todo lo posible para ayudarte, imploró Miyaka, su voz llena de preocupación y desesperación por alcanzar a Toji. Toji mantuvo la mirada fija en el suelo, el silencio envolviéndolo como una manta fría. Soy un imbécil, un cobarde y un... susurró, su voz quebrándose antes de que pudiera terminar la frase. Se mordió la lengua con fuerza, como si el dolor físico pudiera distraerlo de la tormenta emocional que lo consumía. Los segundos se alargaron en un doloroso mutismo, el sonido del mar y el crujido del barco eran los únicos testigos de su angustia. Miyaka, sin saber qué más hacer, simplemente permaneció a su lado, compartiendo su dolor en el silencio de la noche. Miyaka miraba a Toji con preocupación y una profunda confusión. No sabía qué le había pasado, pero para que alguien como él estuviera en ese estado, debía ser algo muy traumático. Habían pasado unas horas desde que encontró a Toji en el suelo, casi llorando. Ahora, él estaba a su lado, con los ojos cerrados en un profundo sueño. Las primeras luces del amanecer apenas empezaban a teñir el horizonte. Por lo que podía ver, eran aproximadamente las 4 de la madrugada. De repente, Toji se movió, llamando la atención de Miyaka. Abrió los ojos lentamente y miró a su alrededor con su típica mirada impasible. Miyaka, murmuró, mientras su mirada se perdía en la nada. ¿Crees que soy un monstruo?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Qué? No, claro que no, respondió rápidamente Miyaka, su voz temblando ligeramente. Mientes. Sé que me tienes miedo. Tal vez no lo demuestres, pero la forma en la que me hablas y me miras es propia de alguien que está listo para huir o luchar, dijo Toji, su voz cargada de una tristeza resignada. Miyaka bajó la mirada y se tocó el brazo, sin saber qué decir. No te culpo, ni yo sé qué soy.
Toji se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia la isla, sus pasos pesados resonando en la quietud de la madrugada. ¿A dónde vas?, preguntó Miyaka, su voz apenas un susurro. No sé, creo que solo iré a despejar mi mente, respondió Toji sin detenerse, su figura lentamente desapareciendo en la penumbra. Miyaka lo observó marcharse, sintiendo un nudo en el estómago. La brisa marina acariciaba su rostro, pero no lograba llevarse la preocupación que la consumía. En su mente, las palabras de Toji resonaban con una claridad dolorosa, dejando una sensación de impotencia que se mezclaba con la fría humedad del amanecer. Toji caminaba por el bosque de la isla con pasos lentos y pesados. Había pasado un tiempo desde la última vez que había tenido un sueño similar, pero justo cuando pensaba que había dejado esos recuerdos atrás, su subconsciente decidía atormentarlo de nuevo con esas imágenes. Caminaba en silencio, sus sentidos aguzados por la quietud inquietante que lo rodeaba. Todo estaba tan tranquilo que una sensación de desasosiego comenzó a apoderarse de él. Sus ojos recorrían los árboles y el cielo nocturno, buscando algo que no lograba identificar. Finalmente, se sentó en una roca y levantó la vista al cielo estrellado. «¿Cuánta falta me haces, Shion?», murmuró, su voz quebrada por la emoción. Observó las estrellas durante unos minutos, dejando que la calma del cielo nocturno le brindara un momento de paz. El destello de las estrellas parecía más intenso, como si trataran de consolarlo. «¿Qué será de ustedes, papá, mamá?», pensó, su mente vagando hacia un pasado que apenas podía recordar. A este punto, era incapaz de recordar cómo era su vida antes, ni siquiera su propio nombre o apariencia. Pero el recuerdo de su padre y su madre siempre permanecía en su mente, una constante en medio del caos de su memoria fragmentada. Uno se levantó y comenzó a caminar hacia el pueblo de la isla. Mientras se acercaba, notó un cambio en el ambiente. Las luces anaranjadas brillaban intensamente, iluminando las calles y casas con un cálido resplandor. El aire estaba impregnado del aroma tentador de la comida recién hecha, sugiriendo que algo especial estaba ocurriendo. A medida que se acercaba, el bullicio y la música festiva se hicieron más audibles. Parecía ser una noche de celebración, una fiesta que llenaba el pueblo de vida y alegría. Las risas y las conversaciones animadas contrastaban fuertemente con el tumulto emocional que Toji llevaba dentro. Decidió adentrarse en el pueblo, atraído por la atmósfera vibrante y el anhelo de escapar, aunque fuera por un momento, de sus propios pensamientos. Quizás entre la multitud y las festividades, encontraría algo de alivio y distracción para su atormentada mente. Toji se acercó a un puesto de comida y buscó en sus bolsillos, sacando alrededor de 600 berries. Compró un plato de comida por 5 berries y se sentó en una mesa del puesto, comenzando a comer en silencio. Ver a la gente tan feliz lo llenaba de un sentimiento que no podía explicar, una mezcla de melancolía y nostalgia. Observaba a las familias y amigos disfrutar de la noche festiva, con risas y conversaciones animadas que llenaban el aire. Pudo ver a varios niños de su edad, entre los 12 y 15 años, correteando con sus amigos o acompañados por sus padres. No sabía por qué, pero ver eso le hacía sentir algo de envidia hacia esas personas. ¿Por qué ellos sí pueden ser felices y yo no?, se preguntaba Toji. Mientras masticaba lentamente, sus pensamientos vagaban hacia esos tiempos olvidados, hacia esos recuerdos borrosos de una vida que ya no podía alcanzar. La envidia y la tristeza se entremezclaban en su corazón, haciendo que cada bocado de comida se sintiera como un intento desesperado por llenar un vacío que la comida no podía saciar. Miró alrededor una vez más, intentando encontrar consuelo en la normalidad de las vidas ajenas. Los colores cálidos de las luces festivas, el aroma de la comida, y las voces alegres parecían tan lejanos a su realidad. La sensación de estar desconectado, de ser un espectador en un mundo que ya no le pertenecía, se hacía cada vez más palpable. Toji dejó el plato vacío a un lado y se recostó en la silla, mirando al cielo estrellado una vez más. Sus pensamientos seguían girando en torno a esa pregunta sin respuesta, buscando en las estrellas alguna señal, algún consuelo para su alma herida. Se levantó de la silla y comenzó a caminar entre la gente, intentando alejarse lo más que pudo del bullicio del pueblo. El murmullo de las conversaciones y las risas se desvanecía a medida que se adentraba en una zona más oscura y tranquila de la isla. Llegó a un área sombreada, donde las luces del festival no llegaban, y el silencio envolvía el ambiente. Se sentó bajo un árbol frondoso y cerró los ojos, dejando que la calma de la noche lo envolviera.
El aire fresco de la noche acariciaba su rostro, y el sonido lejano del mar aportaba una serenidad que contrastaba con el tumulto de sus pensamientos. Sentía una ligera brisa que movía suavemente las hojas del árbol, creando un susurro casi imperceptible, como si la naturaleza intentara consolarlo. Toji respiró profundamente, tratando de dejar ir la angustia y el dolor que lo consumían. Pero a pesar de la paz exterior, su mente seguía siendo un torbellino de recuerdos y emociones conflictivas. La imagen de Shion, su risa y su voz, aparecían intermitentemente en su mente, mezclándose con la confusión de su presente. ¿Por qué ellos pueden ser felices y yo no? Se repetía una vez más, como un eco persistente en su mente. Toji frunció el ceño al darse cuenta de que se había quedado dormido bajo aquel árbol. Un extraño sollozo lo había despertado. Se levantó con cuidado, procurando no hacer demasiado ruido, y caminó lentamente hacia el origen de aquel sonido perturbador. Gracias a sus sentidos superiores, podía escuchar y ver perfectamente en la oscuridad. Cada crujido de las hojas bajo sus pies y cada susurro del viento le indicaban que debía ser sigiloso. A medida que se adentraba más en la espesura, el sollozo se hacía más nítido, acompañado por un rugido bajo y amenazante, que Toji supuso provenía de un oso. El sollozo, mezclado con el rugido del animal, parecía provenir de varios metros adelante. Toji agudizó su vista y, entre las sombras, divisó una figura pequeña y temblorosa. Parecía un niño, encogido de miedo frente a un gran oso que se acercaba lentamente, sus ojos brillando con una peligrosa intención. Toji se acercó más y pudo ver claramente la figura temblorosa frente al oso era nada más y nada menos que Nico Robin. Una pregunta se formó en su mente: ¿por qué no se defiende con sus poderes de fruta del diablo? Robin estaba en posición fetal, sus ojos llenos de terror fijos en el oso que se acercaba peligrosamente. Toji se detuvo a unos metros, observando cómo la bestia avanzaba hacia la niña. Estaba harto de escuchar sus sollozos y de verla tan vulnerable. Sin hacer el menor ruido, Toji se acercó al oso con una rapidez y precisión casi inhumanas. En un instante, sus manos se convirtieron en armas letales, cortando los pies del animal con una fuerza impresionante. La sangre salpicó en todas direcciones, y el oso cayó al suelo con un rugido de dolor. Nico Robin miró la escena con una mezcla de confusión y horror. ¿Qué clase de monstruo podría hacer algo así con sus propias manos? Incluso su antiguo líder habría tenido problemas enfrentándose a un animal de ese tamaño. Toji se giró hacia ella, su expresión impasible, aunque sus ojos brillaban con una intensidad feroz. Robin, aún temblando, intentó procesar lo que acababa de presenciar, consciente de que la persona frente a ella era mucho más peligrosa de lo que había imaginado. ¿Por qué no te defendiste?, preguntó Toji, su voz tan fría como el acero. Robin no respondió de inmediato, aún en shock. Finalmente, murmuró: no. No pude. No tuve tiempo. Toji frunció el ceño, pero no insistió. Finalmente, Robin miró el rostro de aquella persona y se quedó paralizada en su lugar. Lo reconoció al instante: era aquel demonio que había masacrado a sus compañeros. Vete, dijo Toji con frialdad. ¿Qué? Preguntó Robin, confundida y asustada. Que te largues, repitió Toji, su voz dura e implacable. Robin no sabía qué hacer. La posibilidad de que la matara si no obedecía era alta, pero sus piernas no respondían a sus órdenes. Estaba paralizada por el miedo y el dolor. No puedo, susurró, pero Toji la escuchó perfectamente. Toji levantó una ceja y comenzó a inspeccionar su cuerpo con la vista. Notó una gran abertura en su muslo derecho y varias heridas profundas en su pecho y brazos. Ya veo, por eso no te defendiste, se dijo a sí mismo, comprendiendo la situación. Decidió ignorar a la chica y se dio la vuelta para irse. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso, Robin, con un hilo de voz, preguntó: ¿a dónde vas? Toji se detuvo y miró sobre su hombro. La expresión en su rostro era indescifrable, pero había una chispa de algo en sus ojos, quizás un vestigio de humanidad. Se dio la vuelta y se acercó a la niña, la tomó por la cadera y la levantó, colocándola en su espalda con firmeza pero cuidado. ¿Qué haces? Robin se exaltó: entre todas las posibilidades no había pensado en esta. Toji no respondió y comenzó a caminar en silencio. Robin, entendiendo que no iba a obtener una respuesta, optó por callarse y aferrarse a él. La oscuridad del bosque parecía menos amenazante desde la perspectiva de la espalda de Toji, y el ritmo constante de sus pasos le brindaba una extraña sensación de seguridad.
El camino hacia el pueblo estaba lleno de sombras y susurros nocturnos, pero Toji avanzaba sin vacilar, su mente enfocada en llegar antes de que las heridas de Robin empeoraran. Sentía la respiración irregular de la niña en su espalda, y aunque no lo demostraba, le preocupaba su estado. ¿Por qué me ayudas?, murmuró Robin, su voz apenas audible en la quietud de la noche. Toji mantuvo su mirada al frente, su tono distante. Porque nadie merece morir así. El silencio se instaló de nuevo entre ellos, interrumpido solo por el crujir de las hojas bajo sus pies. La vulnerabilidad de Robin le recordaba a Toji su propia fragilidad oculta, y aunque no lo admitiera, cargar con ella era también una forma de cargar con sus propios fantasmas. Por un momento, Toji pensó en llevarla al barco, pero se dio cuenta de que no tenía ni un médico a bordo. Así que, al llegar al borde del pueblo, entró decidido. Caminó entre las calles, que antes eran ruidosas y ahora se habían quedado en silencio. Las luces anaranjadas de la noche festiva parecían parpadear con menos vigor, como si reflejaran la gravedad de la situación. Todos miraban con horror a la niña que se estaba desangrando y al otro niño que la cargaba. Sus miradas estaban llenas de miedo y confusión, incapaces de comprender la escena que tenían frente a ellos. Toji, con el ceño fruncido, miró a uno de los transeúntes y preguntó a un médico. ¿Dónde puedo encontrar uno? La persona, entendiendo la urgencia en su voz, le respondió rápidamente, señalando una pequeña casa con una cruz roja pintada en la puerta. Allí, en la casa del Dr. Han. Toji asintió, se dio la vuelta y caminó hacia la casa indicada. Se acercó y, sin pensarlo dos veces, de una patada hizo trizas la puerta de madera. El hombre dentro de la casa se exaltó, dejando escapar un grito de horror al ver al joven irrumpir de manera tan brusca. Oye, viejo, cura a esta niña. Te pagaré lo que me pidas, dijo Toji, con una urgencia en su voz que no admitía réplica. El hombre, visiblemente confundido y asustado, miró al niño que había ingresado y se quedó paralizado por un momento, intentando procesar lo que estaba ocurriendo. Date prisa y ayúdala, insistió Toji mientras dejaba a Robin en el piso con delicadeza, cuidando de no agravar sus heridas. La cara de Robin estaba pálida, y la sangre que había perdido le daba un aspecto casi fantasmal. El médico, finalmente reaccionando, se apresuró a acercarse y examinó rápidamente sus heridas. Traedme vendas y agua caliente, ordenó a su asistente, que observaba la escena con ojos muy abiertos. Necesito suturas y antiséptico también. Rápido. El asistente se movió con rapidez, trayendo los suministros necesarios mientras el médico comenzaba a trabajar en las heridas de Robin. Sus manos se movían con precisión y cuidado, aplicando presión donde era necesario y limpiando la sangre que aún fluía. Toji se mantuvo cerca, observando cada movimiento del médico con una mezcla de preocupación y determinación. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permanecía impasible. Fin. ¿Qué les pareció? Denme sus opiniones, las leeré todas y incluso a ustedes Vergil y Shirou. 7. Visiten mi YouTube, ya subí vídeo. Capítulo 19. Las imágenes, personajes y animes no me pertenecen. Capítulo 19. Puff de narrador. Oye, Miyaka, ¿dónde está Toji? Preguntó Amara, con curiosidad en su voz y una ligera preocupación en su mirada. No lo sé, respondió Miyaka, tartamudeando ligeramente y evitando el contacto visual. Su nerviosismo era evidente. ¿Por qué estás tan nerviosa? Amara inclinó la cabeza, intrigada por el comportamiento inusual de su amiga. Por nada, contestó Miyaka rápidamente, quizás demasiado rápido, lo que solo aumentó la sospecha de Amara. Amara entrecerró los ojos, claramente no convencida. Miyaka, te conozco desde hace años. Sé cuando algo te preocupa. ¿Tiene que ver con Toji? Miyaka bajó la mirada, sus manos temblaban ligeramente. No podía ocultar la verdad por mucho más tiempo. Él tuvo una pesadilla horrible anoche. Se levantó muy perturbado y salió del barco. No me dijo a dónde iba. Amara frunció el ceño, ahora realmente preocupada. ¿Y lo dejaste ir solo? ¿Por qué no me avisaste antes? Intenté detenerlo, pero no quiso escucharme, dijo Miyaka, su voz quebrándose. Y no quise preocupar a todos sin razón. Creí que necesitaba tiempo para calmarse. Amara suspiró, comprendiendo la situación. Toji siempre había sido difícil de manejar, especialmente cuando se trataba de sus emociones. Está bien, Miyaka. Lo más probable es que quiera estar solo un tiempo, volverá tarde o temprano.
Miyaka asintió, aunque sabía que Toji estaría bien, no podía evitar preocuparse por él. Puff de Toji. Y bien, con esto bastará para detener el sangrado, dijo el doctor mientras ajustaba una venda en la pierna de Robin. Su ayudante limpiaba las heridas superficiales con algodón y un poco de alcohol para desinfectar. La herida de la pierna de Robin había sido suturada para poder neutralizar el sangrado. Ahora solo tendrá que descansar un tiempo. Asegúrate de que coma bien y debe hidratarse correctamente. Yo solo miraba cómo terminaban de limpiar las últimas heridas en sus brazos y vendaban alguna que otra. Me levanté del sillón donde estaba sentado y me dirigí a la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó el doctor. Ya está fuera de peligro, ¿no? Ya no tengo nada más que hacer aquí, respondí indiferente. Debes llevarte a la niña. Necesita cuidados y acá no se los podemos brindar. Miré al doctor con molestia. No tenía la más mínima intención de cuidar de una niña. Ah, y por cierto, me dijiste que me pagarías, dijo el doctor con una sonrisa. Fruncí el ceño, había olvidado ese detalle. Expulsé a mi maldición y ésta se agrandó. ¿Qué es eso?, se preguntó el doctor. Mi maldición sacó una caja de dinero, la cual se rompió al caer al suelo. El doctor y su ayudante miraron el dinero con asombro. Con eso es suficiente. Me iré. Mi maldición se achicó de nuevo y me la tragué. Me acerqué a Robin y la puse en mi espalda. Robin estaba dormida. El médico le dio lo que aparentemente era un somnífero para hacer que fuera más fácil suturar sus heridas. Salí de la casa y miré el cielo. Ya había amanecido por completo. Las calles estaban casi vacías, solo unas cuantas personas limpiaban el desastre que se había hecho debido a la fiesta de la noche anterior. El aire estaba fresco y el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo con tonos rosados y dorados. El suelo estaba cubierto de confeti y serpentinas, los restos de la celebración que había transformado la noche en un caos de alegría y exceso. Algunas farolas todavía estaban encendidas, proyectando sombras largas y alargadas en las calles empedradas. El aroma a sal marina se mezclaba con el olor a alcohol derramado y comida en descomposición, creando una atmósfera agridulce. Las olas del puerto cercano rompían suavemente contra los muelles, un contraste pacífico con la escena desordenada que se extendía frente a mí. Pasé junto a algunos barrenderos que trabajaban sin descanso, intentando devolver el orden a la ciudad. Me lancé una última mirada a la casa del doctor antes de continuar mi camino. Tenía que encontrar un lugar seguro para que Robin descansara y se recuperara. Horas después, Robin comenzó a abrir los ojos después de varias horas de dormir. Ya era hora, dije, notando cómo sus párpados parpadeaban perezosamente al ajustarse a la luz del día. ¿Dónde estoy?, se preguntó, bastante confundida, mientras sus ojos recorrían el entorno desconocido. Estamos en el bosque, no muy lejos del pueblo, respondí, señalando los altos árboles que nos rodeaban y el suave susurro de las hojas meciéndose con el viento. Robin se sentó en la tierra y miró a su alrededor, todavía desorientada. Los rayos del sol se filtraban entre las copas de los árboles, creando un patrón de luces y sombras en el suelo cubierto de hojas secas y musgo. El aire estaba fresco y limpio, una bocanada de tranquilidad después de los acontecimientos recientes. El doctor me dijo que tienes que alimentarte e hidratarte correctamente, así que suerte, dije mientras me daba la vuelta, dispuesto a irme. ¿A dónde vas?, preguntó Robin nerviosa, su voz temblando ligeramente. A mi barco, respondí sin mirar atrás. Podía sentir su mirada fija en mí mientras me alejaba, sus palabras aún resonaban en mis oídos. Mientras caminaba hacia la orilla, donde mi barco estaba anclado, me preguntaba si había hecho lo correcto dejándola sola. Pero sabía que no podía quedarme. Había cosas que necesitaba resolver y no podía cargar con más responsabilidades. Me detuve mirando a la nada, di un suspiro profundo. Sentía un extraño sentimiento de culpa y preocupación que no podía ignorar. Me di la vuelta y regresé hacia donde estaba Robin. Cuando la vi sentada en la tierra, con la confusión aún pintada en su rostro, me acerqué rápidamente y, sin que ella lo esperara, la cargué en mis brazos. ¿Qué?, murmuró, aún más confundida, mientras me miraba con sus grandes ojos. Te llevaré a mi barco, dije, mi voz firme pero con un tono más suave del que solía usar. Cuando te recuperes, te dejaré en la isla más cercana y no nos volveremos a ver nunca más. Robin no dijo nada más, solo me miró fijamente mientras caminaba hacia el barco.
El peso de su cuerpo en mis brazos se sentía liviano comparado con el peso de la responsabilidad que había decidido asumir. Caminamos en silencio, solo interrumpido por el crujir de las hojas bajo mis pies y el susurro del viento a través de los árboles. Estoy muy joven para cuidar a una niña idiota, susurré, aunque lo suficientemente alto para que Robin lo oyera. Ella, débil pero determinada, palmeó mi espalda. Supongo que gracias, murmuró Robin, con un tono de gratitud en su voz. No me agradezcas, niña, solo lo hago para sentirme bien conmigo mismo, respondí, manteniendo un tono neutral. Robin cerró la boca, pero su mirada seguía fija en mí, cargada de curiosidad y algo de extrañeza. ¿Por qué me miras así? Pregunté, sintiendo su mirada inquisitiva. Robin se mordió el labio, como si dudara en hablar. No sé, dijo finalmente. Es que... no pareces ser tan malo como quieres que los demás piensen. Me quedé en silencio, sorprendido por su observación. No tenía una respuesta inmediata, así que simplemente la miré por un momento antes de desviar la mirada. Cállate, respondí instintivamente. Era la misma respuesta que le solía dar a Amara cuando me preguntaba sobre mi pasado o cuestionaba mi salud mental. Robin se quedó en silencio, sus ojos mostraban un destello de miedo y entendimiento. Recordaba perfectamente cómo había masacrado a su grupo, y no quería ser la siguiente en sufrir mi ira. El silencio entre nosotros era tenso, cargado de recuerdos dolorosos y amenazas implícitas. Mientras caminábamos hacia el barco, podía sentir la inquietud de Robin, su desconfianza y su temor. A pesar de todo, sabía que ella también tenía una fortaleza oculta, una voluntad de sobrevivir que la había llevado hasta aquí. Puff de narrador. Oye, ¿ese no es Toji? Preguntó Hiro, observando a su compañero Toshiro mientras supervisaban el entrenamiento en el barco de los inútiles. Sí, lo es. Pero, ¿por qué trae a una niña? Respondió Toshiro, frunciendo el ceño al notar el inusual acompañante de Toji. Hiro ajustó la vista y se percató de la figura infantil que Toji cargaba. Ambos decidieron acercarse para obtener más información. Oye, Toji. Gritó Toshiro, levantando una mano en un saludo que no estaba del todo interesado en recibir. Toji, claramente irritado, murmuró para sí mismo: Dios mío, ¿qué quiere este idiota ahora? ¿Quién es esa niña? Preguntó Toshiro, señalando a Robin con una expresión de curiosidad y escepticismo. No es nadie importante, respondió Toji sin detenerse, estará con nosotros un tiempo hasta que se recupere. Hiro frunció el ceño al reconocer a la niña. ¿Esa es Nico Robin? Sí, sí lo es, confirmó Toji mientras pasaba a un lado de ellos, sin alterar su paso. ¿Nico Robin? ¿Te refieres a la niña demonio? Preguntó Toshiro, con una mezcla de sorpresa y escepticismo mientras seguía a Toji. Ambos avanzaban hacia el primer barco, el cual servía como base para el grupo. Pasaron algunas cosas y tendremos que cuidarla hasta que se recupere, comentó Toji, su tono impasible no reflejaba la complejidad de la situación. Luego la dejaremos en alguna isla. Al subir al barco, se encontraron con Serena y Amara. Serena, con su típico entusiasmo, levantó una ceja y se acercó a Toji con una sonrisa burlancia. Toji-chan, ¿ya te conseguiste una novia? No digas estupideces, respondió Toji con el ceño fruncido, su paciencia claramente a punto de agotarse. ¡Ay, qué humor!, respondió Serena, divertida por la reacción de Toji. Amara, con una sonrisa que denotaba su perspicacia, se acercó a ellos. Toji-kun. ¿La rescataste? No, se negó Toji, aunque su incomodidad era palpable. No trates de mentir, Toji-kun, dijo Amara con una risa suave, no puedes engañar a Lucky de observación. Toji ignoró el comentario y continuó su camino hacia una de las habitaciones libres. Abrió la puerta con un leve crujido y cuidadosamente colocó a Robin sobre la cama. La niña, aún adormecida, se acomodó bajo las sábanas mientras Toji se aseguraba de que estuviera cómoda. El cuarto estaba decorado de manera sencilla, con una ventana pequeña que dejaba entrar la luz de la mañana, iluminando el espacio con un tono cálido. Las paredes estaban adornadas con mapas antiguos y varias herramientas náuticas, y el suave balanceo del barco hacía que el ambiente fuera tranquilo, aunque un poco inestable. Toji se quedó allí por un momento, observando a Robin mientras ella dormía, con una mezcla de preocupación y resignación en su rostro. Finalmente, salió de la habitación y cerró la puerta tras de sí con un suspiro, dispuesto a enfrentar las siguientes complicaciones que le esperaban.
¿Ya pusiste a dormir a tu novia, Toji-chan? Se burló Serena al notar que Toji había salido del cuarto. Toji-kun, sabía que tenías un corazoncito a pesar de ser un psicópata obsesionado con la venganza, comentó Amara con una sonrisa juguetona, su tono llenó el aire con una mezcla de diversión y complicidad. Toji, visiblemente incómodo, se sonrojó, sin saber si el color en sus mejillas era causado por la vergüenza o por el enojo. Intentó mantener la calma, pero sus manos se apretaron en puños involuntarios. No tengo tiempo para tus tonterías, respondió con voz áspera, tratando de recuperar su compostura. Serena y Amara intercambiaron miradas divertidas, claramente disfrutando de la reacción de Toji. La risa de Serena rompió el silencio, un sonido contagioso que amplificó la atmósfera relajada del barco. Vamos, Toji, dijo Amara, solo bromeábamos. Aunque, me alegra ver que incluso tú tienes un lado suave. Toji resopló, sin dejar de lado su mal humor, pero en el fondo, un pequeño atisbo de incomodidad se dibujaba en su rostro mientras se dirigía hacia el área de la cubierta para intentar despejar su mente de las insinuaciones de sus amigos. Toji salió a la cubierta del barco, el aire fresco del mar chocando contra su rostro. Miró el bosque que rodeaba la isla, su mirada fija mientras extendía su haki de observación para explorar más allá del borde de su visión normal. La isla no era particularmente grande, y pronto pudo ver a los aldeanos llevando a cabo sus tareas diarias. Sin embargo, su atención fue capturada por un grupo considerable de personas reunidas en el puerto. Había un aire de expectativa entre ellos, y la concentración de gente era inusualmente alta. Toji extendió su haki aún más, intentando alcanzar el límite de la isla, pero se encontró con una barrera invisible. El alcance de su percepción estaba claramente restringido. Decidió llamar a Toshiro, que estaba en la cubierta revisando algunos equipos. Oye, Toshiro, dijo Toji con un tono urgente. Toshiro se acercó rápidamente, su expresión relajada de antes ahora sustituida por una actitud atenta. ¿Qué pasa? En el puerto de la isla hay una gran multitud reunida. Quiero saber por qué, explicó Toji. Toshiro entendió al instante y extendió su propio haki de observación. Observó detenidamente el puerto desde la distancia, su concentración se volvió más intensa mientras trataba de discernir la causa de la aglomeración. Su rostro se tensó visiblemente al detectar lo que los aldeanos estaban esperando. Toji, notando el cambio en la expresión de su compañero, preguntó, ¿qué pasa? Son marines, respondió Toshiro, su voz temblando ligeramente mientras el sudor perlaba su frente. Están esperando a los marines. El rostro de Toji se endureció, una mezcla de resignación y desdén cruzando su expresión. Supongo que ya era hora. No nos queda de otra que irnos de esta isla, dijo con un tono de pereza, claramente desinteresado en enfrentarse a la situación. ¿Nos vamos entonces? Preguntó Toshiro, todavía procesando la noticia. Sí, prepárate para zarpar, ordenó Toji mientras se dirigía de nuevo al barco. El mar se calmaba a su alrededor, reflejando la tranquilidad exterior que intentaba mantener mientras se preparaban para dejar la isla antes de que los marines llegaran. Fin. ¿Qué les pareció el capítulo? Denme sus opiniones, dejen sus preguntas acerca de la historia que trataré de responderlas. Sin más me despido, y no olviden visitar mi canal de YouTube, estoy subiendo pequeños spoilers acerca de los nuevos capítulos. Capítulo 20. Las imágenes, personajes y animes no me pertenecen. 1. Capítulo 20. Puff de narrador. Capítulo 20. Puff de narrador. Toshiro, llamó Toji con voz firme. Sí, respondió el peli verde, acercándose rápidamente. ¿Puedes ver quiénes son exactamente? Preguntó Toji, sin apartar la mirada del horizonte. Trataré, dijo Toshiro, concentrándose intensamente. Extendió su haki de observación al límite, tratando de identificar a los marines. Vio el barco acercarse a la isla, pero no parecía fuera de lo común. No logro ver nada claro, admitió finalmente, volviendo su mirada hacia Toji. Toshiro se sorprendió al ver algo inusual. Toji estaba acompañado por su maldición y una cadena larga y gruesa conectada a su alabarda. ¿Qué es eso? Preguntó, intrigado. La cadena de 1000 millas, respondió Toji con indiferencia. ¿Y para qué la quieres? Preguntó Toshiro, más confundido. Es una cadena que crece infinitamente siempre y cuando la bolsa que la almacena no sea observada. La usaré para atacar, explicó Toji, su tono imperturbable. Pero si estamos en un extremo de la isla, exclamó Toshiro, aún más intrigado.
Toji ignoró su comentario y comenzó a girar la cadena a gran velocidad. Ve con los demás. Una vez termine esto, ustedes y los inútiles deben estar listos para zarpar. Bueno. Si tú lo dices, respondió Toshiro, se dio la vuelta y regresó al interior del barco. Toji frunció el ceño, extendiendo su haki a máxima potencia, pero apenas podía ver el barco acercándose. Mierda, entonces lo tendré que hacer a ciegas, murmuró para sí mismo. Movió su mano, la cual fue acompañada por la cadena. Poniendo toda su fuerza de empuje, lanzó la cadena en línea recta hacia el puerto. La cadena voló a una velocidad asombrosa, tan rápida que incluso Toji tuvo problemas para controlarla y fue atraído por la fuerza de la misma. A medida que avanzaba, la cadena recorría la isla con una velocidad vertiginosa, en ocasiones parecía que iba a romper la barrera del sonido. El paisaje a su alrededor se difuminaba mientras la cadena se extendía, atravesando árboles y sobrevolando el terreno con una precisión casi milimétrica. Los aldeanos en el puerto apenas tuvieron tiempo de reaccionar al ver la cadena acercarse. Algunos se apartaron aterrorizados, mientras otros miraban con asombro y confusión. A medida que la cadena se acercaba al puerto, los pobladores que estaban en ese lugar se trataron de apartar, pero varios fueron muy lentos, provocando que sean despedazados y empalados por el arma. Toji apretó los dientes y concentró toda su energía en mantener el control. El barco de los marines apareció en su campo de visión, un objetivo claro en el horizonte. Con un último esfuerzo, Toji dirigió la cadena hacia el casco del barco. La cadena impactó con una fuerza tremenda, haciendo un estruendo que resonó por toda la isla. El barco de los marines se tambaleó por el impacto, y algunos de los soldados cayeron al suelo por la fuerza de la sacudida. Toji respiró hondo, tratando de recuperar el aliento. Sabía que esto solo era el comienzo. Miró hacia el interior del barco, donde Toshiro y los demás debían estar preparándose. Espero que estén listos, pensó, consciente de que cada segundo contaba. El sonido del impacto resonaba en sus oídos mientras evaluaba la situación. Sabía que tendrían que actuar rápido si querían evitar una confrontación directa con los marines. Toji retrajo su mano y realizó una maniobra para que la cadena se alzara sobre el barco de los marines. Dando una sonrisa, se dijo a sí mismo: esto va a doler. Extendió su haki de armadura por la cadena hasta llegar a la alabarda. Con un movimiento descendente de su mano, la cadena bajó a gran potencia, rasgando el aire a su alrededor. Pero, a diferencia de lo que esperaba, no se produjo ningún sonido de destrucción ni de madera y metal siendo rebanados. De repente, Toji sintió una gran fuerza sujetando la cadena. Se enfocó y vio a quien la sujetaba con tanta fuerza. Garp. Dijo Toji con una sonrisa nerviosa al ver de quién se trataba. Pudo ver cómo el héroe de la marina había salido del barco y tomado su cadena antes de que llegara a impactar el barco. Viejo de mierda, murmuró Toji, apretando los dientes. Pudo ver cómo Garp lo miraba con una sonrisa. Garp tomó la cadena con ambas manos y jaló hacia él con una fuerza descomunal. Debido a esto, Toji fue expulsado del barco en dirección a Garp. Aterrizó en el suelo de la isla y hundió sus pies en la tierra para evitar avanzar más. El sonido de la cadena resonaba en el aire mientras se tensaba bajo la fuerza de Garp. Los árboles cercanos crujieron y algunas aves huyeron asustadas. Los aldeanos, que aún estaban en el puerto, observaban con miedo y curiosidad, sin entender completamente lo que estaba sucediendo. Toji se esforzó al máximo y jaló la cadena con más fuerza, intentando recuperarla. Pero Garp, con su sonrisa arrogante, no mostraba signos de debilidad. Toji, siempre tan impulsivo, gritó con una fuerza abrumadora, sin dejar de sostener la cadena. Esa era la voz de Garp. Exclamó Serena, saliendo del barco, visiblemente asustada y nerviosa. Pensé que Toshiro. Ya se los había dicho, dijo Toji con dificultad mientras luchaba contra la fuerza de Garp. Lo hizo, pero pensé que estaba bromeando, respondió Serena, tragando saliva. Sus ojos mostraban una mezcla de incredulidad y miedo. Toji, sin dejar de jalar la cadena, miró a Serena con una expresión seria. Serena, dile a los demás que se preparen para zarpar. No podemos quedarnos aquí por más tiempo. Serena asintió rápidamente y corrió de vuelta al barco para avisar a los demás. La seriedad de la situación era palpable, y todos sabían que enfrentarse a Garp significaba problemas mayores. Garp, sin perder su sonrisa, gritó de nuevo. Toji, sabes que no dejaré que te escapes tan fácilmente. Tienes mucho que responder.
Toji apretó los dientes y respondió: no pienso quedarme para averiguarlo, viejo, respondió Toji con fuerza. Con un último esfuerzo, Toji jaló la cadena con toda su fuerza, liberándola finalmente del agarre de Garp. Sin perder tiempo, comenzó a retraer la cadena mientras retrocedía hacia el barco. Garp, sin embargo, no parecía dispuesto a dejarlo huir tan fácilmente. Esto apenas comienza, Toji, dijo, avanzando lentamente, cada paso suyo resonando con la fuerza de un titán. Mientras tanto, en el barco, los demás se apresuraban a levantar el ancla y preparar las velas. El pánico y la urgencia se sentían en el aire, cada miembro de la tripulación moviéndose con una eficiencia nacida de la desesperación. Toji sabía que tenían poco tiempo. Rápido, todos al barco. Gritó mientras corría hacia la cubierta. Enfrentarse a Garp cara a cara no era una opción si querían salir de allí con vida. Guardando su arma por completo, Toji se dio la vuelta y comenzó a correr hacia el barco. Dio un salto para aterrizar en la cubierta, pero antes de llegar recibió un golpe tan potente que salió disparado hacia el bosque de la isla. Serena, que estaba en la cubierta, vio esto con horror. Toji. Gritó asustada. Saltó de la cubierta a la isla y trató de ir hacia donde Toji había aterrizado, pero antes de dar un paso, una mano fuerte la tomó de la cabeza. ¿Qué? Se preguntó horrorizada. Buah, no te preocupes, pronto irás con él, resonó la voz inconfundible de Garp. Serena se paralizó de miedo, reconociendo la voz a la perfección. Garp, pensó antes de ser impactada por un puño en su abdomen, que la mandó volando hacia el mar. El agua fría la envolvió, su cuerpo aturdido por el golpe. Desde el barco, Amara y Toshiro vieron con desesperación cómo Serena era lanzada al mar. Rápido, lancen una cuerda. Gritó Amara, su voz llena de pánico. Los demás reaccionaron inmediatamente, lanzando una cuerda al agua mientras Toshiro se preparaba para saltar tras ella. En el bosque, Toji se levantó con dificultad, su cuerpo adolorido por el impacto. Maldito viejo de porquería, murmuró entre dientes, su visión borrosa mientras trataba de orientarse. Sabía que no podían vencer a Garp, pero no pensaba rendirse sin luchar. Mientras tanto, Garp se acercaba lentamente al barco, su presencia imponente y su sonrisa confiada. Vamos, chicos. Muéstrenme lo que tienen, dijo, sus palabras llenas de una peligrosa diversión. Garp. Fue el grito de Hiro mientras recubría su cuerpo de acero y sobre este, haki de armadura. Con un salto, se lanzó hacia Garp con la intención de frenarlo. ¿Qué carajos haces? Gritó Toshiro, subiendo la cuerda con Serena en brazos. Hacer tiempo hasta que Toji se recupere, respondió Hiro mientras intentaba conectar un golpe hacia Garp. El viejo tomó su mano y la apretó con fuerza, recubriendo su brazo derecho con haki y conectando un golpe en la frente de Hiro, mandándolo contra el barco. Hiro se recuperó rápidamente, aterrizando en la orilla del mar. ¿Tienes agallas, mocoso?, dijo Garp con una sonrisa. Garp trató de acercarse nuevamente, pero fue recibido por una ráfaga de fuego y un gran torbellino. Con un salto, logró esquivarlos y miró en la dirección de donde vinieron los ataques. Los ataques provenían de Miyaka y Amara, quienes miraban con nerviosismo al héroe de la marina. Jaja, vamos a morir, dijo Toshiro mientras se ponía en una pose de pelea, listo para enfrentarse a Garp. Miyaka extendió sus alas y se elevó, tomando su espada y recubriéndola de haki de armadura mientras la llama en su espalda ardía con fuerza. Sus ojos reflejaban determinación, a pesar del miedo casi visible en el ambiente. No podemos dejar que nos derrote tan fácilmente. Gritó Amara, su voz temblando ligeramente pero llena de resolución. Garp, sin perder su sonrisa confiada, observó a los tres con interés. Bueno, parece que quieren pelear en serio, dijo, flexionando los músculos de sus brazos. Vamos, denme su mejor golpe. Toji, desde su posición en el bosque, vio la escena con frustración. Sus compañeros estaban dando todo para ganar tiempo, pero sabía que Garp no sería fácil de vencer. Se levantó, ignorando el dolor en su cuerpo, y comenzó a correr de vuelta al barco. Maldición, tenemos que resistir. Pensó mientras apretaba los dientes. Cada segundo contaba para su supervivencia. Días atrás. Maldita sea, Garp. Esos mocosos se atrevieron a llevar a cabo una masacre en una isla que estaba bajo la protección de la marina, rugió Sengoku, claramente furioso. Garp, que estaba comiéndose una galleta sin prisa, asintió con desinterés. Sí, lo sé, respondió con calma.
Quiero que vayas a la isla y los traigas de vuelta, sin importar si están medio muertos cuando llegues, ordenó Sengoku con firmeza. Garp lo miró fijamente, dejando de lado su actitud relajada. Entendido, Sengoku, dijo con una seriedad inusual. Sengoku levantó una ceja, sorprendido por la intensidad en la voz de su compañero. No era común que Garp tomara una orden con tanta seriedad. Así que te dolió que Toji traicionara tu confianza, comentó Sengoku con una mezcla de sorpresa y comprensión. Garp apretó los dientes, su expresión endureciéndose. Durante el tiempo que lo entrené, pensé que habíamos construido una relación basada en la confianza y el respeto. Pero parece que no fue así, ese mocoso nunca me respetó, y haré que lo haga, aunque tenga que romperle cada hueso del cuerpo, declaró con una determinación implacable. 1. Tiempo actual. Miyaka, ataca desde arriba mientras nosotros lo distraemos, ordenó Amara mientras saltaba a la isla. Entendido, asintió Miyaka, desplegando sus alas y elevándose con rapidez. Hiro se abalanzó hacia Garp, intentando taclearlo con toda su fuerza. Garp, con una velocidad asombrosa, lo tomó de la cabeza y, con un movimiento giratorio, lo arrojó al suelo, haciéndolo rodar varios metros. Sin perder tiempo, Hiro se levantó rápidamente y se acercó para dar varios golpes consecutivos. Garp bloqueó cada uno de ellos y respondió con su propia ráfaga de puñetazos, cada golpe resonando como un trueno. Miyaka, desde el aire, levantó su espada y desató una ráfaga de fuego que salió disparada hacia Garp. El veterano marine cubrió su mano con Aki, usándola como un escudo para bloquear el ataque. Las llamas se estrellaron contra su defensa, disipándose en una explosión de chispas. Aprovechando el momento, Garp tomó a Hiro de la cara y lo lanzó hacia Miyaka. La sorpresa la dejó sin tiempo para reaccionar, y ambos cayeron al suelo enredados. Garp iba a saltar hacia la morena, pero dos hojas de aire lo detuvieron en seco. Provenían de Toshiro y Serena, quienes habían lanzado un Rankyaku coordinado. Garp desvió las hojas con un gesto de su brazo, sus ojos brillando con peligrosidad. Amara aprovechó la distracción y lanzó varios torbellinos en dirección a Garp. Este se recompuso rápidamente y dio un gran salto, esquivando los torbellinos y aterrizando con un estruendo. ¿Eso es todo lo que tienen? Se burló Garp, su voz llena de confianza mientras miraba a los jóvenes piratas. No digas estupideces, viejo, replicó Toshiro mientras saltaba y se colocaba junto a Amara, mirando fijamente a Garp. Garp dio otro salto, esta vez colocándose en el aire, con su puño en alto. «Buah, esto les dolerá», dijo el marine con una sonrisa desquiciada. «¿Qué está haciendo?», exclamó Toshiro, con los sentidos alertándole del peligro inminente. El puño de Garp se recubrió con algo que parecía ser Aki de armadura, pero la sensación que desprendía era mucho más intensa. Rayos y destellos rojos y negros lo rodeaban. ¿Eso es Aki de armadura? No. Es Aki del rey, pensó Toshiro, horrorizado. 1 Galaxy Impact. Gritó Garp desde el aire, lanzando un devastador ataque que envió ondas extremadamente poderosas hacia el suelo. 2 Antes de que el golpe pudiera impactar, una cadena cubierta de Aki se enrolló alrededor del brazo de Garp. Eso estuvo cerca, pensó Toji, sosteniendo la cadena con sudor en la frente. Con un movimiento rápido y poderoso, Toji tiró de la cadena, estrellando a Garp contra el suelo y provocando un cráter masivo. Ese viejo planeaba usar un ataque de escala masiva, pensó Toji, con el miedo reflejado en su rostro. Viejo desquiciado. Una gran nube de humo se levantó y todos pudieron suspirar aliviados. ¿Crees que esté inconsciente?, preguntó Miyaka, al ver que Garp no salía del cráter. Lo dudo, Garp es un monstruo en cuanto a resistencia, respondió Hiro. Buah, eso no me lo esperaba, pero necesitarán más que eso para vencerme, gritó Garp. El suelo tembló fuertemente y Garp salió del cráter a supervelocidad. Toji apenas tuvo tiempo para reaccionar antes de recibir un golpe en el estómago que lo lanzó varios metros hacia atrás. «Mierda», murmuró, recuperando el aliento mientras se levantaba con dificultad. Toshiro y Amara intentaron atacar desde ambos lados, pero Garp los bloqueó con facilidad, lanzando a Toshiro hacia un árbol y a Amara al suelo con un fuerte impacto. «No podemos seguir así», dijo Miyaka, elevándose en el aire con su espada recubierta de Aki de armadura y llamas ardiendo a su alrededor. Garp sonrió, su mirada llena de desafío. «Vengan todos a la vez», rugió, preparándose para el próximo asalto. Miyaka lanzó una ráfaga de fuego desde el cielo mientras Toshiro y Hiro atacaban por los flancos.
Serena, desde la distancia, envió varios Rankiakus para mantener la presión. Garp se movía con una agilidad y fuerza impresionantes, bloqueando y contraatacando con una facilidad que hacía parecer a sus enemigos como niños jugando a ser guerreros. Toji devolvió su cadena y tomó su alabarda celestial invertida. La sujetó del mango y la lanzó con fuerza hacia Serena, quien estaba tratando de recomponerse después del último ataque de Garp. Serena, usa esto, gritó Toji. La espadachín tomó la alabarda en el aire, recubriéndola de Aki antes de lanzarse nuevamente a la pelea. Sabía que sin espadas no sería de mucha ayuda, así que decidió confiar en el arma de Toji. Toji luego sacó su arma de fuego y la lanzó a Toshiro. «Tómala», gritó. Toshiro, que ya había visto a Toji usar aquella arma en combate, la recibió y la recubrió de Aki sin dudar. Sabía que le sería de gran ayuda en esta pelea tan desigual. Por último, su maldición le dio la katana de alma partida. Toji la tomó y corrió a apoyar a sus compañeros. Un estruendo violento sacudió el barco, y Robin despertó sobresaltada, su mente aún nublada por el sueño. Se levantó con dificultad y, tambaleándose, se dirigió hacia la cubierta, guiada por los sonidos de caos y gritos que resonaban alrededor. «¿Qué está pasando?», se preguntó con voz temblorosa, su preocupación creciendo a medida que se acercaba al barandal. Al salir al exterior, lo que vio la dejó paralizada. Los secuaces de Toji corrían frenéticamente, algunos levantando anclas y otros izando velas con una urgencia desesperada. La cubierta estaba en un desorden total, y el aire estaba cargado de un ambiente tenso y frenético. Robin se asomó por el barandal y sus ojos se abrieron con horror al comprender la magnitud de la situación. En la isla, Garp, el legendario héroe de la marina, estaba en medio de una pelea furiosa con los compañeros de Toji. Rayos y ondas expansivas sacudían el suelo, y el poder de Garp era palpable incluso desde lejos. El miedo se apoderó de Robin mientras observaba el imponente espectáculo de destrucción. Su cuerpo se quedó inmóvil, y todo su ser se llenó de una mezcla de terror y asombro. El caos en la isla y la batalla titánica que se desarrollaba ante sus ojos la hicieron comprender que estaba en medio de algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. Fin. ¿Qué les pareció el cap? No quedé muy convencido con el resultado. ¿Quieren que lo reescriba? 6 y por cierto, ¿les gustaría que haga un fanfic exclusivo para mi canal de YouTube? Si es así, déjenme sus ideas.